Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 20:20. Había un grupo que se llamaba 2020, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan del grupo 2020? Levanta la mano. No, nadie, hermano, no escucha música cristiana. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién conoce un grupo que se llama Mr. Chivo? Ah, ¿verdad? Ahí sí, hasta levantaron la cara. ¿Cómo que no conocen el grupo 2020? Ay, hermanos. ¿Conocen al grupo La Hormiga? Levante la mano. La Hormiga, ¿verdad? Me acuerdo una vez, mientras ponen ahí la cita, una vez vino La Hormiga aquí a Ciudad Acuña, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Y vino aquí a la iglesia y me acuerdo bien que en el póster decía, esta noche vamos a tener a La Hormiga y al grupo 2020. Y venían ellos de Argentina, que amamos a Argentina, ¿verdad? La hermosa nación de Argentina. Menos a Messi, nada, es cierto. Y venían de Argentina y me acuerdo que llegaron y todo. Entraron a la oficina del pastor Checo, empezaron a preparar el sonido, probaron el sonido y todo. Y yo me acuerdo que le dije al pastor Checo, oye, ¿y el grupo 2020 a qué horas llega o qué? Y me dice, más tarde, dice, en la noche tú los vas a escuchar y van a tocar y todo. Y me acuerdo que estuvieron probando el sonido, trayendo el saxofón y todo bien padre. Se fueron y yo me fui a bañar y a cambiar y yo me quedé con la duda. Y el grupo 2020, porque a mí me encantaba, eran como ¿qué tipo de música tú? Como los Backstreet Boys. No, eso ya es muy viejo para nosotros. Bueno, música acá, unas voces bien padres. Y me acuerdo que yo estaba emocionado porque yo quería escuchar al grupo 2020 y empezó a tocar La Hormiga y tocaron bien padre y el brincadero por todos lados y de pronto el pastor Checo se sube y dice, bueno, vamos a tener un tiempo porque vamos a recibir al grupo 2020 y yo, ¿dónde está el grupo 2020? Y yo estaba emocionado y de pronto sale el grupo 2020 y recuerdo que tenía en la oficina allá el pastor Checo de aquel lado y llevé unas escaleras y vamos a recibir un aplauso y salen y era el mismo grupo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Se cambiaban y ahora sí traían el pelo rubio y todo acá, ¿verdad? Y se subían a cantar y los músicos eran ahora los que cantaban y era el grupo 2020. Entonces eran dos grupos en el mismo grupo, ¿verdad? Una música era más así como tropical, algo así, ¿verdad? Y la otra era más romanticona. Pero bueno, ¿qué les estaba diciendo? ¿Por qué les estaba contando el grupo 2020? Ah, porque es Mateo 20:20. Ahí está. Va a regañar el pastor que ando contando historias. Mateo 20:20 habla y dice, la madre de Santiago, vamos a leer hasta el 28. La madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, por favor, ordena que cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús respondió, ustedes no saben lo que piden, ¿están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos dijeron, sí, lo estamos. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Cuando los otros 10 discípulos se dieron cuenta de todo esto, se enojaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, debe ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Amén. Dios, te damos gracias esta tarde por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu venga y nos revele aquello que tú tienes para nosotros, Señor. Llévanos a conocerte más a ti, Señor, a poder encontrar la voluntad perfecta, Señor, que eres tú, Dios, en nuestra vida.
Te pedimos esta tarde que te lleves toda distracción de nosotros, que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. Que venga y tu Espíritu, Señor, revele aún más lo que puede dar tu palabra, Señor, a nuestras vidas, porque necesitamos más de ti todos los días, Dios. Necesitamos crecer en ti, necesitamos experimentar cosas en ti, Señor. Padre, porque no solamente nos has llamado a estar sentados, sino nos has llamado para experimentar tu poder, Señor. Te damos gracias esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto. Estamos leyendo una imagen, algo que pasó media chistosa, ¿verdad? Cómo llega esta madre con sus dos hijos y los pone delante de Jesús. Y ella llega para pedirle algo en específico, algo especial. Y es que cuando Jesús gobierne en la tierra, uno de sus hijos se sienta a un lado y su otro hijo se sienta al otro lado. ¿Cuántos de ustedes se pueden sentir, ¿cómo se podría decir? Se pueden sentir identificados con esta mujer. Levante su mano. No todos. Pero mire, usted que no levantó la mano, yo lo puedo ver. Hay personas que sin querer hacen cosas porque queremos nuestras propias cosas y siempre estamos buscando nuestras propias cosas. El día de ayer me acuerdo bien que yo llegué a la casa, no sé qué andaba haciendo, pero llegué, y cuando llegué, iba llegando a mi casa. Por mi casa los días lunes y martes pasa la basura, ¿verdad? Entonces cuando iba llegando a la casa, yo iba atrás del de la basura y dije, y no se me va a ir, porque en la casa hay basura y tenemos que sacar la basura. Y recuerdo bien que dio la vuelta a una privadita que está antes de mi casa y aproveché, le pisé y me estacioné. Y cuando me estaciono, me iba a bajar rápido, cuando veo a mi esposa en el vidrio pegándole, porque yo me había llevado la llave de la casa y estaba encerrada y no podía sacar la basura. Y ya le pego y yo le digo, espérate, tranquila, y ahí viene la basura. Sí, ya, que la basura. Y apenas le abro y ya tenía la basura. Ajá. Y ya tenía el bote aquí, la bolsa, y tenía otras dos bolsas. Tenía una vacía y otra. Y le digo, pues la guardo. Y hasta Bruno traía una bolsa, ¿verdad? También ahí al lado. Me dice, no, vamos a recoger la basura de aquí afuera, porque ahí viene la basura. Y me pegué. Y yo, ¿por qué me pegué? ¿Por qué te pegaste? Y ahorita te digo, no, y rápido, y echamos. Me dio una bolsita así, mire, así de este tamaño, que es para la fruta y la verdura de Merco y Soriana. ¿La han visto así? Bueno, me dio una bolsa así y quería que recogiera toda la basura que está en el patio. Que el aire vino y nos dejó como siempre. Entonces ya mientras estamos recogiendo, llegó el de la basura. Y todavía Jesse le da la bolsita así, le da otra, y el de la basura agarrando todo para llevárselo. Pero cuando entra, me dice, me pegué. Y yo, ¿por qué te pegaste? Dice, porque iba a salir rápido. Ya estaba afuera esperando para cuando pasa. Como no tenía llave para salir, estaba por el pasillo esperando cuando pasara el de la basura, decirle, hey, muchacho, llévate mi basura. ¿Verdad? Ahora, yo no sé si usted es así. A lo mejor usted puede decir, no, pues yo espero hasta que pase otra vez al cabo. Bueno, nosotros no tenemos un lugar para la basura, y los perros que viven por ahí son perros que les gusta buscar a ver qué hay en la basura, ¿verdad? Y hemos tenido mucho problema por la basura. Ahora, yo tengo una esposa que es un poco, ¿cómo les podría decir? Especial con la limpieza. Amén. Muy ordenada y todo eso. Y que haya basura en la casa, aunque sea por un día, y si ella sabe que pasó la basura, aunque pase mañana, pero no la sacó, olvídese, el fin del mundo. Nada, no es cierto. Pero ¿a qué voy con esto? Siempre estamos buscando y hacemos hasta lo imposible cuando se trata de nosotros. Bien, hay personas que se molestan porque no se pueden estacionar aquí enfrente. Si usted pudiera, hasta entraba con el carro aquí a la iglesia, ¿verdad? Y nada más bajaba el vidrio y dejaba el aire prendido. Predíquenle. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando cosas para nosotros mismos. Y esta mujer me identifica mucho porque ella va con Jesús y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que en tu gabinete pongas a mi hijo
en un puesto más importante, un puesto que siga de ti, y a mi otro hijo del otro lado. ¿Por qué? Porque como nuestra naturaleza es siempre estar pensando en nosotros mismos. Voltea con el que está a su lado y dile, tú piensas en ti. Y más que nada, yo me imagino que no tenía mucho que ver tal vez la mamá. También tenía que ver mucho los hijos, los discípulos, ¿verdad? De Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando un lugar en donde pudieran destacar y un lugar de privilegio. Un lugar en donde puedan destacar y un lugar de privilegio. Hace poquito la pastora me comentaba que supo que en Monclova decían que por la comandancia había una iglesia en donde te pedían 500 pesos para sentarte enfrente. Camino Verdad y Vida Monclova. Y aquí han dicho un montón de cosas. Decían que el pastor bajaba en una burbuja por las escaleras que había antes y venía y se paraba a predicar para acá. Y decían que si tú querías tener privilegios en la iglesia, tenías que dar o tenías que ser cercano del pastor. Y muchos de nosotros nos sentimos con muchos privilegios. ¿Por qué? Porque estamos cerca de personas que son privilegiadas y esos privilegios nos pertenecen, ¿verdad? Así nos sentimos. Y siempre el ser humano está buscando estar por arriba de los demás. Es una naturaleza, no es algo malo. Amén. Yo a alguien le decía, con el que platicaba esta semana, le decía, la naturaleza de supervivencia te va a llevar a que si solamente hay un plátano aquí y hay dos personas, no se van a poner a decir, no, pues este plátano lo dividimos en tres y comamos los tres y esperemos la muerte. No. ¿Vean? Yo veo todos los días por mi casa perros peleándose, son amigos, pero se están peleando por una bolsa de Gutiérrez. No sé qué es lo que tiene adentro, pero se están peleando. ¿Por qué? Porque es supervivencia y nosotros somos iguales, hermano. Tenemos un instinto que si la vecina nos echa la basura, nosotros se la vamos a regresar. ¿Verdad? Y antier llegamos a la casa y vi mi casa llena de basura otra vez afuera. Y cada vez que predico yo les cuento lo mismo. No, Dios no ha hecho nada, hermanos. No, pasa lo mismo. Y llegamos y dice Jessy, no entiendo. Y se baja y dice, vecinos que tiran basura. Y yo, no digas nada. Ahí sí la enfermera, ahí está, es nuestra vecina de atrás. No, los de enfrente. Pero no ha pasado nada y sigue habiendo basura. Y le digo, tranquila, recogemos y listo. Y a veces yo le digo como para calmar las aguas, ¿verdad? Para calmar las aguas, le digo, no te preocupes, métete, yo ahorita salgo y recojo la basura. Y ya entro y veo que ya está todo bien y ya yo también me sordeo. Pero ¿a qué voy con esto? Que siempre estamos buscando, experimentando, aún en el trabajo, aún en la escuela, aún en nuestra familia, con nuestros propios hermanos, nuestros padres, siempre estamos buscando cosas para nosotros, cosas para nosotros. Y estos discípulos sabían que el reino de Jesús iba a ser establecido en la tierra. Ellos sabían eso. ¿Por qué? Porque si usted se va más para atrás, se va a dar cuenta en Daniel 2 que una de las profecías era que la estatua iba a ser destruida, que era el gobierno del hombre, iba a ser destruida y se iba a levantar el gobierno de Dios. ¿Para qué? Para venir a salvar al pueblo de Israel y que por fin tuvieran un rey. Entonces ellos sabían que Jesús era la profecía viva. ¿Y qué es lo que estaban buscando? El hueso. Voltea con el que está a su lado y dígale, sabueso. Amén. Ahora me llama la atención porque en el 24 habla y dice, cuando los otros 10 discípulos se dieron cuenta de esto, se enojaron con Santiago y Juan. Y aquí viene la parte que empezamos a entrar en ese gran misterio de Jesús, porque Jesús se dio cuenta que no solamente tenía un problema con estos dos discípulos,
sino que tenía otro problema con estos otros 10 discípulos, que era el mismo problema. Una naturaleza de querer estar sobre, una naturaleza de querer ser servido, una naturaleza de sobresalir. Yo no sé cómo sea usted, pero déjeme decirle que nuestra naturaleza es así. Muchos de nosotros peleamos contra esa naturaleza siempre, aún en el trabajo, aún en nuestra casa, que nosotros no podemos servir, tenemos que ser servidos y siempre buscamos eso. Ahora, cuando Jesús se dio cuenta que no solamente tenía este gran problema con estos 2 discípulos que fueron y llevaron a su mamá, que todavía tenían mamitis, sino que también tenía con otros 10 discípulos que cuando escucharon a la madre y a estos 2 discípulos se enojaron con ellos. ¿Por qué? Porque ellos también querían. Jesús dijo, aquí hay un gran problema que tengo que profundizar. ¿Para qué? Para poder enseñarles la verdad. Voltea con el que está a su lado y dígale la verdad. Ahora, cuando Jesús empezó a enseñar, enfatizó en 3 cosas. Y la primera de ellas es la mentalidad del mundo. ¿Por qué? Porque habla de reyes y gobernantes. La mentalidad del mundo. Y la mentalidad del mundo es totalmente diferente a lo que nosotros leemos y vemos que Jesús vivió y estableció. Y la mentalidad del mundo es esto que les estaba diciendo. Aquello que nosotros no podemos nunca quedarnos callados. Nosotros nunca podemos ver que otro le vaya mejor o otro esté mejor. Esa naturaleza que nosotros nunca podemos ver, que el que está a nuestro lado vaya a estar sobre y sobresalga en todas las cosas y no nosotros. Hace poco una persona me dijo, lo que pasa es que veo que todos en mi alrededor están creciendo y están echándole ganas y todo, y dice, y yo no. Y le digo, ¿y qué sientes? Mucho enojo. ¿Con quién? Con todos. Y le digo, pero no es culpa de todos, es culpa tuya. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús se daba cuenta que todos estaban buscando algo. Aún los que decidieron seguirlo estaban buscando algo que no era correcto, algo que no era establecido por el reino de Dios, algo que ellos no iban a poder detener a futuro. ¿Por qué? Porque siempre en nuestra naturaleza, cuando nosotros le damos, ¿cómo podría decir? Rienda suelta a nuestra naturaleza, hermano, destroza nuestra vida. Entonces, la primera era la mentalidad del mundo. La segunda, los valores del reino son diferentes que la mentalidad del mundo. Los valores del reino. Y Jesús se pudo dar cuenta y dijo, mira, muy bien, ustedes están buscando algo que yo no busco. ¿Por qué? Porque el valor del reino es totalmente diferente. Si yo pongo 2 personas aquí, ¿verdad? 2 personas aquí. Uno a mi derecha está bajo el valor del reino, otro a mi izquierda está bajo el valor terrenal. Y yo le doy a ellos 100 pesos, 2 billetes de 50, y yo les puedo decir que resten 50 pesos. El del lado terrenal va a sufrir una pérdida, pero el del lado espiritual va a sufrir una multiplicación. No sé si me expliqué con esto. Amén. ¿Por qué? Porque en el lado terrenal, cuando tú le quitas 50 pesos a tus 100 pesos, te quedas sin 50 pesos. Pero en el lado espiritual o en el lado celestial no es así. Cuando nosotros restamos esos 50 pesos, amén, Dios va a multiplicar esos 50 pesos. Amén. Ahora, Jesús estaba preocupado. ¿Por qué? Porque Él se iba a ir y los discípulos eran los que iban a seguir. Y por ahora ellos podían escuchar y Jesús los podía guiar. Pero Él decía, tengo que profundizar en estas 3 cosas, porque los valores, el valor del reino es totalmente diferente a lo que ellos piensan. Ellos están buscando un rey. ¿Para qué? Para que este rey les pueda suplir.
Ellos están buscando un rey. ¿Para qué? Para ellos no tener que pagar impuestos. Pero ¿qué pasa cuando ese mismo rey viene a cobrar impuestos? Y si nosotros nos damos cuenta, hermano, estar bajo una cultura o un reino terrenal no nos va a llevar a ningún lado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que vengamos a establecer su reino aquí en la tierra. ¿A través de quién? A través de nosotros. Ahora, y Jesús estaba teniendo un gran problema porque sus discípulos no entendían el valor del reino de Dios. Amén. Ahora, la tercera cosa que Jesús tenía que profundizar, uno de los valores más importantes es que Jesús tuvo que enseñar que Él mismo, siendo el Hijo de Dios, vino ¿para qué? Para ser servido y no para servir. Perdón, vino para servir y no para ser servido. Y déjame decirle que este gran problema es el que está viviendo la iglesia en este tiempo. Hay mucha gente perturbada a través del servicio. Y yo me acuerdo bien que he empezado a hablar sobre estos principios, porque cada vez que predico sobre algo siempre meto muchas cosas que tienen que ver. Y mucha gente no ha cachado esta palabra, no ha cachado estos principios que tienen que ver con el servicio. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? En que nosotros estamos viendo que los valores del reino son totalmente diferentes. ¿Y qué es lo que está pasando, hermano? Que nosotros no vamos a poder ver el poder de Dios en nosotros, la multiplicación de Dios en nosotros, la mano de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos rigiendo. ¿Por qué? Por principios terrenales. Principios terrenales. Y Jesús sabía que estos 12 discípulos lo iban a seguir, los iba a seguir. Jesús mismo sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. Y Él quería establecer esto. ¿Por qué? Porque yéndose Él de esta tierra, se iba a hacer un desastre. Y hay muchos de nosotros que aún teniendo líder, aún teniendo su palabra, aún teniendo a Dios con nosotros y escuchando su palabra, nuestra vida sigue siendo un desastre. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros estamos poniendo principios terrenales en nosotros, en nuestra vida. Principios terrenales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como hablé desde un principio, nuestra naturaleza está dominando nuestra forma de vivir todos los días. Nuestra naturaleza sigue reinando en nuestra casa. Nuestra naturaleza sigue reinando en nuestro trabajo. Nuestra naturaleza sigue reinando todos los días en nosotros. Y es imposible que el gobierno de Dios pueda venir a entrar a nuestras vidas si no hay una renovación en nuestra mente. ¿Y sabe qué es esto? Por eso habla la Biblia y dice la renovación de la mente. Porque en la mente es donde empieza a trabajar el Señor. Porque todo lo que nosotros hacemos pasa por nuestra mente. Usted se levanta en la mañana, ay, buenos días, ay, tengo que ir a trabajar. El ir a trabajar pasó por su mente sin usted darse cuenta. Y luego, híjole, y tengo la llanta ponchada del carro, me tengo que levantar, y luego tengo que ir a echar gasolina, y luego tengo que hacer esto, y luego todo lo que va a hacer en el día pasa por su mente. Y si usted no piensa en el Señor o no piensa primeramente en darle gracias a Dios por ese día, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que su mente está siendo reinada por valores terrenales. Ahí nomás se los dejo. Ahora, esos tres principios Jesús dijo, híjole, yo se los tengo que entregar a mis discípulos. ¿Por qué? Porque es importante que ellos entiendan los principios celestiales aquí en la tierra. Ahora, cuando Jesús está hablando de servir, la palabra servir viene de la palabra siervo y la palabra siervo viene de la palabra esclavo. La palabra esclavo. Y nosotros confundimos muchas veces qué significa la palabra servir. Y ahorita vamos a profundizar más en la palabra. Pero la palabra viene del siervo y el siervo de esclavo. Y Jesús vino a ser esclavo de nosotros. Desde el día 1 hasta el último día, Jesús estuvo pensando en nosotros.
¿Y qué fue? ¿Qué vino a hacer? Entregar su vida. Ahora me llama la atención porque una de las cosas que Jesús hablaba acerca del servicio era acerca del siervo, y dice que él vino a servir, pero él fue el siervo enviado aquí en la tierra. Amén. Ahora, después habla y dice Jesús, entonces Jesús llamó a todos y les dijo: ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos, y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esta gente. ¿Qué está hablando? Un gobierno terrenal. Yo no sé qué es lo que usted busca que gobierne su vida. Yo no sé qué es lo que usted busca que gobierne su familia. Pero déjeme decirle que nuestra naturaleza pecaminosa no nos va a llevar por un camino más que de pecado y muerte. Una persona una vez me dijo: pero es que mira, si yo hago todo lo que hago, pero yo vengo a la iglesia, no falto. Le digo: perfecto. Si esa es la intención de tu corazón, Dios escudriña nuestras intenciones. Entonces tu intención no es venir a la iglesia por Él o por cambiar, sino tu intención es venir a la iglesia para sentirte bien a pesar de lo que haces. ¿Sabes a dónde te va a llevar eso que haces? Al mismo lugar. Pero la única diferencia es que vas a poder decir: pero voy a la iglesia, pero soy cristiano. Y déjame decirles que a muchos de nosotros nos conocen así en nuestro trabajo, en la escuela, ¿verdad? En nuestra familia. Uy, sí, es bien así, pero ¿y es cristiana? ¿Ah? Alguien por ahí decía que estaba trabajando. Me platicaba: yo estoy trabajando. ¿Y a qué horas trabajas? Y dice: pues mira, de 7 a 1. Pero pues prácticamente trabajo en ratitos. Y yo: ¿cómo que a ver, platícame eso, me interesa, a ver si no me contratan ahí? Dice: sí, mira, porque a veces la línea de producción llega y se llena la otra línea y no nos pasan mercancía ni producto que nosotros tenemos que trabajar, y está la otra línea parada, y mientras está la otra línea parada nosotros no podemos hacer nada. Entonces tenemos que esperar hasta que pasen. Y fíjense, esa pregunta que a veces suena media mensa, ¿verdad?, que uno hace, ¿verdad? Ustedes pueden decir cuando van con el pastor y que el pastor les hace una pregunta que ay, qué pregunta tan más ilógica. Pero de pronto el Espíritu Santo te lleva a hacer preguntas ilógicas. Y le digo: y mientras estás esperando ahí, ¿por qué no vas y les ayudas a la otra línea? No, ¿cómo? No, yo tengo que estar en mi línea. Aunque sea 2 horas, 3 horas perdidas, sí. Ok. Y ya seguimos platicando, yo tratando de entender su trabajo. Y de pronto, entre la plática y plática, ¿verdad? Como es así, la verdad se asoma. Y dice: lo que pasa es que varias veces me han dicho que apoya la línea y nunca he ido a apoyar porque tengo bronca con uno de ahí. ¿Y qué haces mientras? Nada. Platicando, y súbele a la 92.9. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza siempre nos va a llevar ¿a qué? A la perdición, hermano. Y Jesús venía a establecer el gobierno, y este gobierno no tenía nada que ver con lo que nosotros pensábamos que iba a ser. Ahora, estas mentalidades del mundo tienen 3 aspectos muy importantes. La número 1, sentirse superiores a otras personas. Es una naturaleza sentirse superiores a otras personas. Un día yo estaba en la oficina y estaba Marianita más chiquita, y Marianita tenía todas sus muñecas, así todos con lo que jugaba. Y me acuerdo bien que llegué y le dije: Marianita, no estés rayando tu muñeca, porque traía todas rayadas y todo, y agarré una y yo le pinté bigotes y todo, y le digo: Marianita, no estés rayando tus muñecas. Y dice: sí puedo. Y yo: le voy a decir a tu mamá. Y dice: dile, mi mamá no me va a regañar. Pero picuda, Le digo: le voy a decir a tu papá. Dile. No me dice nada.
Le digo, ¿segura que no te dice nada? Dice, sí, porque mis muñecas son mías y a ellas yo las mando. Pobres muñecas, ¿verdad? Las traían encueradas con el pelo así todo de lado. Son tuyas, sí. ¿Por qué? Porque aún desde niños, usted puede ver niños que a nadie les hace nada, pero buscan con alguien. ¿Para qué? Para ser superior de ellos. Y ella sabía que su mamá sí la podía regañar si hacía algo mal. Su papá sí la podía regañar si hacía algo mal. Pero no si le hacía algo a las muñecas. ¿Por qué? Porque las muñecas eran de ella. Y eso es algo natural, hermano. Número 2, buscar sus propios intereses. Esto tiene que ver con el egoísmo. Propios intereses. Yo no sé si alguien ahí le está dando duro el Señor, pero a mí sí me dio duro. Filipenses 2:21 habla y dice: los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. Nuestros propios intereses. ¿Sobre de qué? Sobre de todas las cosas. Número 3, ser servidos. Si usted se identifica con algunas de estas, ponga mucha atención. Ser servidos. Lucas 22:27 habla y dice: piensen en esto. ¿Qué es más importante? ¿El que está sentado en la mesa o el que sirve la comida? No es cierto que se considera más importante al que está sentado a la mesa. Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Jesús estaba tratando de que los discípulos entendieran que el gobierno de Dios no eran puestos. El gobierno de Dios no tenía nada que ver con un gobierno terrenal, sino al contrario, era todo lo opuesto. Era todo lo opuesto. Yo no sé usted cómo piensa que sea el gobierno de Dios, pero déjame decirle una cosa: usted tiene que renovar sus pensamientos a través de la palabra. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios es todo lo opuesto de lo que nosotros podemos sentir, de lo que nosotros podemos pensar. Voltea con el que está a su lado y dile: eres todo lo opuesto. Segunda de Timoteo 3:1-5. Lucas 22:27. No, ya se los había dicho. Segunda de Timoteo 3:1-5. Y dice: debes ser también que en los últimos días, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Enfrentará muchas dificultades. Y antes de entrar a lo que sigue, en la palabra, cuando habla el fin de los tiempos, muchos de nosotros pensamos: viene el chupacabras y todo eso, ¿verdad? Como ahora que todos andan con el eclipse. No, alguien dijo el eclipse, ¿verdad? Todos andan con el eclipse ahí, y que 3 días de oscuridad, y que los Simpson dijeron que muchos cuervos salían, y nosotros vimos, ¿verdad? Y estamos ahí en la noche ayer platicando y viendo ahí el dedo chismoso, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa: dale, y le movía. Y de pronto una pastora salió y dio una palabra profética. ¿Qué es lo que va a pasar en el eclipse? Y fíjese lo que dice mi esposa: voy a guardarlo para sumarlo a todos los pastores y todos los que hablaron de palabras proféticas de los eclipses, porque todo el mundo está hablando de eso. Pero déjeme decirle que todos están hablando de algo terrenal. Algo terrenal. Y aquí no nos está hablando de los últimos tiempos como algo terrenal. Fíjese lo que dice a continuación: habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar
en vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Ándeles. Está dura va esta versión. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Eso es el reino terrenal. Y nosotros pensamos que el fin de los tiempos, wow, el chupacabras. No, hermano, no tiene nada que ver. Muchos ahora estamos viviendo la palabra. ¿Por qué? Porque en este tiempo la gente no quiere servir, quiere ser servido. Y Jesús dijo, yo vengo a establecer la verdad. Y hay un gran problema ahora en este tiempo, que confundimos lo que nosotros queremos con lo que Dios quiere que sea. Confundimos lo que nosotros queremos con lo que Dios dice y dijo que iba a hacer. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está ahí y sabemos cuál es. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Me llama mucho la atención. En Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No tiene nada que ver con algo que no exista. No, es algo que está aquí. Es algo que está aquí. Y usted sabe cuál es el bien y el mal. Usted sabe cuál es el gobierno de Dios. Usted sabe cuándo son sus deseos. Yo muchas veces lo he hecho y me he arrepentido y me he tenido que regresar y le he dicho a mi esposa, al pastor, a mucha gente le he dicho, ¿sabes qué? Perdón por lo que dije. Y una vez dije, ¿sabes qué? Perdón por esto. Y dijo, no tiene nada que ver. ¿Por qué perdón? Porque yo lo dije de mala forma. Y hay muchas veces que yo no lo digo de mala forma y se ofenden, pero eso ya no va conmigo, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con esto? De que nosotros nos damos cuenta cuando sí es nuestra naturaleza. Cuando sí es nuestra naturaleza. Ahora, Jesús habla y dice que nosotros no tenemos que conformarnos con eso. No tenemos que conformarnos con eso. ¿Por qué? Porque estamos, no solamente nosotros, sino estamos guiando a los demás. ¿A qué? A un reino terrenal. A un reino terrenal. A una actitud terrenal. Y muchos decimos, no, pero es que yo y papá Diosito, es mentira. ¿Por qué? Porque lo que habla la palabra es totalmente diferente. Ahora, vamos a Romanos 12:2 y habla sobre la renovación y dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Empieza a decir, no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es ser todos iguales. Es ser todos iguales. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Saben qué es lo que pasa en este tiempo? Es que todos pensamos igual, pero pocos reconocen y cambian. Pocos reconocen y cambian. Ahora, cuando habla de renovación de la mente, está hablando de renovar los valores del reino terrenal por los valores del reino de Dios. ¿A qué voy con esto? Porque Jesús, uno de sus principios habla, y ahora en este tiempo estamos muy confundidos eso, es del servir. El servir. Y el servir es un estilo de vida, no es una acción en el momento. Es un estilo de vida. El servir es un llamado que el Señor nos ha hecho a todos. ¿Por qué? Porque en la Biblia usted puede entrar y profundizar. Siempre nos lleva a ¿qué? A ser la imagen de Cristo, a buscar la perfección en Cristo, a buscar el modelo en Cristo. Y si Jesús, cuando vino a establecer sus valores del reino, vino a dejar en claro que una de las cosas más importantes que Él vino a hacer es servir y no ser servido. ¿A quién? ¿A Dios? No. A las personas. Voltea con el que está a su lado y dile, a ti.
a ti. Ahora en el verso 26 habla y dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno de ustedes quiere ser el primero, debe ser el esclavo de todo. ¿Cuál es el padrón que podemos encontrar? Siempre a mí me gusta encontrar como patrones en la Biblia. Mira, aquí lo hicieron de la misma forma, acá lo hicieron de la misma forma. Y aquí podemos ver que encontramos un patrón en Jesús que es para interactuar, es para relacionarse con las personas, es para vivir con las personas. Y Jesús estaba haciendo este patrón una y otra vez. Filipenses 2, 3 al 8 habla y nos dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, y vamos a encontrar esto muy recurrente en la palabra del Señor, que viene y nos habla algo y dice, al contrario. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el reino celestial, es todo lo contrario al reino de la carne, al reino natural, al reino usted y mío. Y cuando Jesús habla y dice al contrario, en la palabra decimos al contrario, nosotros debemos de saber que estamos haciendo todo lo contrario. Y dice, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Y me llama la atención aquí lo que habla, porque no habla y dice hagan todo con humildad y vete peor que los demás. No, dice ve a los demás como mejor que a ustedes mismos. ¿Qué es esto? No está hablando que tú te hagas menos, sino te está hablando de un servicio a los demás. ¿Por qué? Porque Jesús vino a servir, no a ser servido. Y siempre te va a llevar a ver a los demás mejor. ¿Para qué? Para tú estar abajo de ellos. Y no es porque tú seas peor que ellos, no, sino que esto es el reino de Dios. Esto es el reino de Dios. Venimos a servir a los demás. Venimos a entregar nuestra vida por los demás. Alguien dijo una vez, yo no sirvo a la persona, yo sirvo a Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que nuestro error más grande es que no estamos viviendo por amor al Señor. ¿Por qué? Porque servimos por amor a Dios. Y si servimos por amor a Dios, sabemos que lo que más ama a Dios son las personas. Amén. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo, otro referente. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Primera de Corintios 10, 24. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Muchas veces intentamos separar lo espiritual de lo terrenal. No, es que allá en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho eso? Intentamos separar lo terrenal de lo espiritual. Y es todo lo contrario lo que vino a establecer el reino de Dios. Porque los valores del reino no tienen que ver con los lugares, sino tiene que ver con uno mismo. Muchos de nosotros, no, pero es que en la iglesia sí alabo al Señor. No es el lugar. Dios no vino a establecer un lugar, sino al contrario, y lo vimos la prédica pasada que me tocó dar, cuando esta mujer le dijo, pero es que en este lugar adoraban nuestros padres, y Jesús dijo, no es el lugar. Jesús vino a cambiar el lugar por siempre. Jesús vino a cambiar la forma por Él mismo. Y muchos de nosotros separamos las cosas. No, es que allá en mi trabajo yo trabajo. Y acá en la iglesia, pues yo sirvo al Señor.
Y déjame decirte que el testimonio, porque nosotros somos testimonio de Cristo. Somos testimonio de Cristo. Y a mí me ha tocado gente escuchar decir que por culpa de alguien ya no viene a la iglesia. Pero ¿qué tuvo que ver Dios si fue la persona a la que no te regresó el dinero? Si fue la persona a la que te chocó el carro. Me acuerdo una vez la camioneta de Beto. Iba el pastor y se le atravesó una moto, ¿verdad? Y le pegó. ¡Pah! Y se le baja el pastor y no, ¿qué pasó? Está bien, no, sí, lo otro. Y no, ayúdeme, porque mire, yo soy cristiano, soy pastor, ¿sí? ¿verdad? Soy pastor. Y yo tengo un taller de enderezado de pintura y de pintura. Yo le arreglo la camioneta. Pues, no se preocupe, nomás no, ayúdeme para que no me metan al bote. Y ahí, a ver, ¿está de acuerdo el oficial? ¿Está de acuerdo? Sí, yo le doy mi palabra, pastor. Yo también soy pastor. Llévenme la camioneta, yo se la arreglo. Pues le llevaron la camioneta. No es chisme, es la verdad. Le llevaron la camioneta. ¿Y qué es lo que pasó? Se la dejaron, era la camioneta roja, la camioneta de Beto, bonita, así. Y era roja y abajo cereza. Porque no quedó la pintura. Y la ven y dicen, caray, como que está medio rara el color. No, igualito de agencia. No, se la voy a llevar, arréglemela bien, por favor, cámbiame. Mire, pues confía en usted, pastor. Ándele. Bueno, yo se la arreglé, 2, 3 veces, no quedó, hasta que un día se la llevaron y se enojó. Y ya no les contestó el teléfono, y ya no esto, ya no lo otro. ¿Qué dijo el pastor? ¿Sabes? Ya no voy a ser pastor por culpa de ese pastor. No. Y muchos así estamos buscando echarle la culpa a alguien, y no es esa persona. Lo que estamos haciendo nosotros es desechando a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos testimonio de Jesús mismo aquí en la tierra. Y el peor error que podemos hacer usted y yo es separar lo terrenal con lo espiritual. No, en esto no te metas, Dios. ¿Por qué? Porque esto es de aquí. Y no es así. Jesús vino a instituir todo el gobierno espiritual como el gobierno celestial en nuestra vida, no en esta tierra. Nosotros somos el gobierno, amén. Ahora, ¿y qué fue lo que pasó? Pues ya. Ahora, yo sé que muchos han tenido experiencias así. No le voy a decir que levante la mano, porque todos vamos a levantar la mano. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Eso es nuestra naturaleza, no de servir, no de estar abajo, sino todo lo contrario, de buscar estar arriba. Primera de Pedro 4:10. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Qué bonito es eso. ¿Cuántos dicen amén? Úsela bien en el servicio de los demás. No dice úsenla para Dios, úsenla para la gloria. No, úsela bien para el servicio de los demás. Eso es servir. El siguiente. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre, amén. ¿Qué es lo que está tratando de hablarnos? Diciendo, no, nuestro servicio, sí, con nuestro corazón para Dios, pero lo más importante es que siempre vamos a estar abajo de los demás. ¿Por qué? Porque ese es el principio del reino de Jesús aquí en la tierra. Y Jesús decía, chale, ¿cómo es posible que voltee y vea a 2 discípulos peleándose, que trajeron a su mamá, todavía para el nivel? Mire, yo cuando quería algo, yo llevaba a mi mamá. Yo no sé usted, pero yo cuando me decía mi mamá, quiero ir a algún lado, no sé, dile a tu papá, pero usted sí me deja.
No, pero no sé, dile a tu mamá. Pero a ver, mire, voy a ir aquí, voy a hacer esto. ¿Usted sí me deja? Pues yo sí te dejo. Pero bueno, venga, acompáñame con mi papá. No, ve tú. Y todavía yo le decía, pues que mire, quería ver si me dejaba ir a algún lado. Ya le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo que sí, que no había problema, que no pasaba nada, que si, es más, si quería, ella me llevaba, ella me traía, y no se preocupe, ella me va a dar dinero también. O sea, yo preparaba todo. ¿Por qué? Porque sabía cuál iba a ser la respuesta o cuál podría ser la respuesta. Y Jesús dijo, chale, estos inmaduros me traen a su mamá. Y todavía dice, chale, los otros inmaduros están enojados. ¿Por qué? Porque realmente ese no es el valor de mi reino. ¿Y sabe qué? Acá entre nos, como dice el cantante, el líder de alabanza, acá entre nos, habemos muchos aquí así, que estamos buscando un lugar y no hemos leído y no nos hemos dado cuenta que en la palabra Jesús nos enseña cuál es el mejor lugar. ¿Qué vino a establecer? Él vino para estar en dónde. Romanos 15, 25, 26. Ahora voy a Jerusalén a llevar un dinero para los seguidores de Cristo que viven allí. ¿Quién es este? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, uno de los mejores predicadores, mensajero, venía y estructuró de una forma, wow, a mí me encanta leer del apóstol Pablo, la sabiduría que tenía. Pero ¿qué es lo que pasa? Y dice, ahora voy a Jerusalén a llevar un dinero para los seguidores de Cristo que viven ahí. Él no era un carro de valores, o ¿cómo se llaman esos? Los camiones de valores, ¿verdad? Imagino en ese tiempo. No, él no trabajaba en eso. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Lo ha leído? Ya le hago como argentino, perdón, hermano, pues se me pega ahí todos los días. Nos estamos dando duro ahí. ¿Usted sabe quién era el apóstol Pablo? ¿Qué andaba haciendo el apóstol Pablo llevando un dinero? Y dice lo siguiente, 26. Ese dinero lo recogieron las iglesias de las regiones de Macedonia y Acaya para ayudar a los cristianos pobres de Jerusalén. Una cosa importante, el apóstol Pablo nunca separó lo terrenal con lo espiritual. ¿Por qué? Porque sabía que el servicio siempre va de la mano, lo espiritual y lo terrenal. Él podía estar hablando, predicando, enseñando, levantando sin ningún problema, pero él también sabía que había una necesidad. Y aunque no fuera necesidad, él tomó ese rol. ¿Por qué? Porque siempre está establecido en el gobierno de Dios el servir. ¿Por qué? Porque ese es el mejor lugar. El mejor lugar. Y ni siquiera dice, y de ahí le tocaba a él para comprarse una coca y unos fritos en el camino. No, decía, llevaba ese dinero para ayudar a los cristianos pobres en Jerusalén. Ahora, podemos ver más citas en la Biblia. Hechos 6, 1 al 6. ¿En donde qué? En donde nunca se debe separar lo terrenal con lo espiritual. Siempre va de la mano en lo natural. ¿Quiénes somos nosotros? Habla y dice, Hechos 6, 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es esto? Los apóstoles les daban de comer, les daban dinero a aquellos que eran necesitados, a aquellos que eran seguidores de Jesús. Pero iba creciendo el número de personas y era obvio que a ellos no les bastaba para poder entregar y atender a todos por igual. Amén. Y dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Están buscando a personas en un gobierno
espiritual a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Fíjese, los discípulos dijeron, ya son muchas las personas, están empezando a murmurar. Parece que como camino, verdad, y vida coña, ¿no? Ya empezaron a murmurar, no, pues es que a aquellos sí les dan y a mí no. No, pues el pastor sí atendió a Juanito y a mí no me atendió. No, pues es que allá sí ponen caso la hermana Aarón y Liz, a mí no. ¿Verdad? Empezaron a murmurar y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros estamos haciendo un trabajo terrenal, pero nuestro trabajo espiritual también lo estamos llevando. Pero vamos a convocar. Y estaban buscando personas espirituales llenas del Espíritu Santo. No cualquier persona. ¿Por qué? Si usted piensa que, a ver, usted no está haciendo nada, véngase. No. ¿Por qué? Porque realmente el servicio tiene que ver con algo espiritual. Es algo espiritual. Un legado del reino espiritual. ¿Qué fue lo que pasó? Buscaron Esteban, el primer mártir, el primero que murió por Jesús. Lo apedrearon. Palabra llena de poder. Predicacionzazos que se aventaba de Esteban. ¿A quién más llamaron? Dice, llamaron a Felipe. Llevó el avivamiento a Samaria. Oraba por los enfermos Felipe y sanaban. Oraba por endemoniados y se liberaban. No era cualquier, hermanos, iban a darles de comer. Iban a darles de comer. No iban a ir a predicar y a sanar enfermos. No, iban a darles de comer. Estaban buscando a alguien para un trabajo terrenal. Pero ¿qué es lo que pasa? El gobierno espiritual es así. No es cualquier cosa. Y déjeme decirle que si usted busca un lugar de servicio, busca un lugar de servicio para sentirse realizado, usted fracasó. ¿Verdad? Yo le escribí esta frase a mi esposa y se la dije. Si usted busca un lugar de servicio para sentirse realizado, fracasó. ¿Por qué? Porque ese es egoísmo. Pero si usted busca un lugar de servicio para que las otras personas sean realizadas, acertó. Ese es el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios en el servicio no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el que está a su lado. Voltee y véalo el que está a su lado y dile, tiene que ver contigo. Ahora Jesús viene y empieza a posicionarse él mismo como mayor ejemplo. Él mismo como mayor ejemplo. Y viene y habla y nos dice, no vine para ser servido. Vine ¿para qué? Para servir. Ahora, una de las cosas que me llama mucho la atención y dice, vine para dar mi vida por la salvación de muchos. ¿Sabe qué es lo que pasa? El sacrificio que Jesús vino a entregar, vino a hacer aquí en la tierra, tiene que ver con el servicio. ¿Por qué? Porque el servicio trae sacrificio y el sacrificio viene en contra de nosotros. El sacrificio que nosotros podemos hacer es morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos. Eso es servir. No es poner nuestros deseos antes de los demás, no, es poner a los demás antes de nuestros deseos. Eso es servir. Y cuando Jesús estableció y dice, cáptenla, eso es la verdad del servir. ¿Por qué? Porque trae sacrificio. Vine a entregar mi vida por la salvación de muchos. Esta es la naturaleza que todos deben entender. Ahora en Juan 13:15 habla y dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
¿Nuestra naturaleza es tener cara de limón? Sí, la naturaleza del servicio no es la cara de limón. Esto es totalmente todo lo contrario a las excusas que, mire, una vez alguien me dijo, es que yo lo he dicho, es que yo soy así. Soy así, así nací y así me moriré, ¿verdad? Como dicen en Salmos 36. Nada, es cierto. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar que esa es nuestra naturaleza que nos domina y no es la naturaleza de Dios. Filipenses 2 del 5 al 8. Ya voy a acabar. Con esto acabo. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? ¿Forma de qué? Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que está hablando, hermano? Que realmente eso es lo que vino a establecer como patrón en usted y mío, en una vida diaria. ¿Por qué? Porque no solamente es en la iglesia. Estos son 2 horas. O cuando predico yo 3. Y el domingo son 2 horas o 3. Pero ¿qué es lo que está pasando con el resto de su día? ¿Qué está pasando en su trabajo? ¿Qué está pasando con sus vecinos? ¿Qué está pasando con su familia? Que no está viendo a Jesucristo en usted, que no está viendo el gobierno de Dios en usted. ¿Qué es lo que usted está hablando? Está diciendo, muchos de ustedes fueron dotados, tienen dones de parte de Dios. Son todos diferentes, pero esto es para servir a la gente. Porque déjeme decirle que Jesús vino a servir a puros inconversos. Lea la Biblia. Y un que otro, ¿verdad?, fariseo que vino y lo buscó. Pero vino a servir a puros de lo peor. Y no estaba buscando algo Jesús, más que ¿qué? Más que servir. ¿Para qué? Para el sacrificio que Él iba a hacer. Pues más, por usted y por mí que ni siquiera habíamos nacido. Lucas 12:37. Habla y dice algo muy, 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 muy bueno. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Aún pagando el precio, dice, vendrá a servirles. Me llama mucho la atención cuando Jesús se para entre sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Les voy a lavar los pies. Y se saca y pone su agua y empieza a lavarle los pies. Y dice Pedro, no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo voy a permitir que cómo te rebajas tú a lavar los pies? Y sabe que en ese tiempo las personas cuando llegaban a un lugar, a una casa, los dueños los recibían a esas personas y lo que hacían era que les lavaban los pies. Ellos no, los esclavos, los siervos. ¿Y saben qué es lo que pasaba? Ellos no tenían calles pavimentadas como nosotros. Ellos andaban en la tierra, ¿verdad?, con chanclas, no con zapatos cerrados. ¿Y saben qué eran los pies de aquellos que caminaban? Estaban sucios, llenos de tierra. Y Pedro dice, ¿cómo es posible que tú te rebajes a ser un esclavo? A ser un siervo, que en una casa ni siquiera los dueños, los amos, lavan los pies. No, los siervos lavan los pies a los invitados.
¿Cómo vas a hacer eso tú? Y Jesús le responde y le dice, mira Pedro, si tú no te dejas que te haga eso, no tienes parte conmigo. ¿Por qué? No vas a entender lo que yo vine a establecer. ¿Y qué dice Pedro? Señor, lávame los pies, las manos, la cabeza. Todo, por favor, Jesús. Dicen, ¿por qué? Porque realmente lo que Jesús venía a establecer, más allá de todo el servicio, ¿sabe por qué? Porque esa es la muestra más grande de amor que nosotros podemos dar por Él. No el servicio a Él, el servicio a los demás. Esa es la gran verdad. Y yo sé que muchos teníamos esa duda. Es que yo le sirvo a Dios. Volté con el que está a su lado. Ese es Dios, su prójimo. Hermano, ¿usted quiere sonreírle a Dios? Volté con el que está a su lado y dele una sonrisa. ¿Usted quiere hacer algo por Dios? Volté con el que está a su lado y lléveselo a cenar. Ahora sí, ¿verdad? Ahora, porque Jesús le dice, porque cuando yo no esté, ustedes tienen que hacer esto también por los demás. ¿Y sabe qué es el gran problema? Es que muchos separamos las dos cosas. No, es que mi vida no tiene nada que ver con la iglesia, es todo junto. Este sábado andaban poniendo el viernes andaban poniendo la carpa. Y yo voy a dar ejemplos míos, ¿verdad? Ejemplos míos. Yo estaba ocupado. Si fue el sábado, si fue el viernes, ¿verdad? Que pusieron la carpa. Levante la mano. Sí, hermano Pedro. Y yo estaba ocupado, estaba en la oficina y me dijeron, falta gente para poner. Y mandé un mensaje al grupo de los jóvenes. Chicos, ¿alguien va a hacer algo a las 12 del mediodía? Les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen que me respondieron o que pusieron ahí algo? Porque ya sabían. Al rato nomás Lothar le puso un corazón a mi mensaje. Gracias, Lothar. Pero porque él andaba en la carpa poniéndola. Nos sordeamos. ¿Y sabe qué es lo más difícil de entender? Es que nosotros decimos que amamos a Dios y que solo a Dios serviré hasta el fin de los últimos de la tierra. Como Pedro, ¿verdad? Y Jesús vino a establecer algo totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Vino a establecer algo totalmente contrario, porque el reino de Dios es todo lo contrario al reino terrenal. Todo lo contrario. Ama a los que te aborrecen. Bendice a los que te maldicen. ¿Qué más? Ábrenle ustedes también, no nomás yo. Esas son las verdades del reino de Jesús. Eso es lo que vino a establecer el reino de Jesús. ¿Y cómo es posible que amemos más nuestros deseos? Ay, hermano, es que yo quiero estar en el coro. Ya vieron que nomás hay 4 en el coro. El domingo eran como 50. Quiero estar en el coro. No, hermana, mire, Anita un día me dijo, Anita le dije, quiero estar en el coro, Pablito. Déjale hacer una prueba. A ver, do, re, mi, fa, sol, así. Do, re, mi, fa, sol, así. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. La, 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 la. Anita, busque otro lugar. ¿Por qué? No, porque el servir no tiene que ver con una realización personal. Es que yo siempre quise estar enfrente donde todos me vean y echarme una vuelta. Siempre mi sueño fue andar de princesa y veo a las panderistas y
Dice la Biblia que hay personas que fueron agraciadas, fueron capacitadas, tienen dones para hablar, para esto, para lo otro. Hay algunos otros que son de otra forma diferente. Nosotros tenemos que buscar en qué somos. Tenemos que buscar en qué somos. Amén. Pero no es para nosotros mismos. Nomás predica el pastor. Yo también predico. Y no le ha predicado a nadie en su trabajo. Ese es el reino del Señor. No, yo quiero entregar el hermano, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Aureliano. Siempre va por las aguas. Yo también quiero llevar aguas porque siempre veo que se lleva todas las aguas. Siempre sobra una y se la toma él. Yo también quiero un agua para mí, todos los servicios. ¿Verdad? Ahora, siempre estamos buscando algo para nosotros. ¿Verdad? Como estos dos discípulos y todos los demás discípulos y todos los muchos. ¿Se imaginan, hermano, a cuántos somos aquí? Unos 200 personas. ¿Se imaginan que todos nosotros fuéramos un testimonio real de Jesús? ¿Cuántos podrían conocer a Jesús a través de nuestra vida? Que todos los que estamos aquí pudiéramos servir a los demás. Que todos los que estamos aquí pudiéramos predicarle a los demás. Que todos los que estamos aquí, ¡guau! Un montón de gente. Ahora imagínense todos los cristianos de Acuña. Que cuando chocan paguen el carro, ¿verdad? O cuando la otra vez, présteme dinero. Fíjense, vino alguien a la casa, tocó. Y yo salí, todavía vivíamos aquí en el centro. Todavía vivíamos ahí. Y salí, dice, ando buscando al pastor Sergio. No está. Lo que pasa es que, mire, yo soy el evangelista Carlos, no sé qué. Dice, vine con un pastor de acá, de Acuña. Dice, estuve predicando el fin de semana con él y todo. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Sí, bien, varón de Dios. Y fíjese que bueno, el pastor se fue y yo me quedé unos días más aquí. Porque estuve predicando en el centro. Dice, hay mucha necesidad, los drogadictos, veo mucha gente en la plaza y esto, fíjese, dice, sí, y bueno, el pastor me dijo que viniera con el pastor Sergio, porque él me podía ayudar. Y yo, ¿y qué es lo que quiere, hermano? ¿Qué busca? No está el pastor, nomás estoy yo, y andaba en Crocs. Así, ¿y qué necesita? Dice, bueno, traigo un poquito de dinero, pero voy a ir a Piedras Negras, porque yo soy de allá. Mire, aquí está mi identificación. Dice, y voy a ir para Piedras Negras porque mañana me voy a traer a mi familia porque vamos a venir a predicar acá, esto, lo otro. Y dice, y bueno, a lo mejor y para visitarlos ustedes en la iglesia, ¿tienen servicio los jueves? Sí, tenemos servicio. Sí, ¿cómo ve? Nomás que no está el pastor, ¿lo puedo esperar? Le digo, pues es que andan del río, hermano, y pues se va a tardar. Y dice, híjole, no, pues lo espero porque pues, la verdad que no conozco mucha gente aquí ni nada. Dice, lo espero, aquí me siento afuera. Le digo, no, pues ¿qué necesita? Pues yo lo ayudo. Dice, no, pues nada más para completar el boleto voy para Piedras. Dice, y allá me van a prestar un dinero para traerme a mi esposa y todo porque te queremos evangelizar acá. Vean, está bien. Dice, pues yo le ayudo, venga, súbase. Yo lo llevo a que compre su boleto. Y llegamos a la central y mientras íbamos vine primero aquí a la iglesia, estaba la sala de oración acá, el estacionamiento al lado. Llegué y me estacioné, me bajé a hacer algo. Le dije, ahorita lo llevo. No, sí, ya comió, hermano. No he comido, pero estoy ayunando. Qué varón de Dios, esforzado. Y le dije, pásale a la sala de oración un rato. ¿Qué es esto, hermano? Híjole, dice, yo soy músico. Me toco un montón de instrumentos, dice, qué bendición, dice, ¿sabe que el Señor ha movido en mi corazón moverme para acá, para Acuña? Dice, y también una de las cosas que quería platicar con el pastor para venir a congregarme con ustedes. Fíjese, no, qué bueno. Ya entre platicando esto y lo otro, dice, a su hermano Checo, yo lo conozco. Dice, hace mucho tiempo yo vine a predicar aquí en Acuña en una campaña. Dice, y él tocó ahí, no hombre, la gloria del Señor cayó. Endemoniados y de todo. En serio, sí, el pastor Checo,
ministraba la alabanza, el piano, dice, empezó a cantar, halló una liberada. Nomás yo llegué, le puse la mano y salió. Así, hermano. Y yo, dice, sí. No, pues tal, hermano, ¿sabe qué? Pues yo le ayudo con eso, le compro el boleto, esto, lo otro, aquí y allá. ¿Está bien? Dice, voy por mi familia y regreso. Quiero venir a evangelizar todo el centro. Pues ¿cuánto le cuesta el boleto? Pues de piedras, a ver cuánto es. Pues chequeé, yo trae mi cartería, como dice el pastor, la tarjeta esa, ¿cómo dice? La tarjeta chafa. Y traía, pues yo se lo compro. No, pues mire, como 300 uno, papá. Está bien, yo se lo pago. Está bien, le doy. Dice, varón, déjame orar por ti antes de irme. Dice, una bendición escuchar el testimonio del Señor. Dice, la gente tiene mucha necesidad. Oró por mí, todo el show, se bajó en la central. Todavía en la puerta le hizo así, con su Biblia abajo. Se metió a la central. Me fui, me di la vuelta. Esperé que viniera el jueves, no vino. El domingo no vino. Y la otra semana esperé que viniera, no vino. Y después me lo volví a topar ahí en el centro. Varón de Dios, ¿cómo estás? Era una mentira total. Ni siquiera iba a una iglesia. Vivía pidiendo dinero. Muchos de ustedes y nosotros estamos así, Sabemos mucho, hablamos mucho, decimos mucho, pero lo que no estamos haciendo es viviendo lo real, lo que Jesús vino a establecer. No son palabras, no son acciones, es realmente la intención de nuestro corazón. Es realmente lo que Jesús vino a establecer, a renovar nuestro entendimiento por normas, leyes, estatutos celestiales. Y si usted todavía sigue haciendo algunas cosillas ahí medias raras, aguas. ¿Por qué? Porque lo que vino a hacer Jesús es real. Y si usted dice, pues yo le serví al Señor, hermano, aquí hay muchos hijos de Dios que necesitan ser servidos. Allá afuera hay aún más que necesitan ser servidos. Y cierro con esto. Lo que habla y dice, ve a los demás como mejores que tú. No te dice que te veas a ti como peor que los demás, no. Ve a los demás como mejores que tú. ¿Por qué? Porque eso es siempre estar por abajo, un corazón de servicio. Un corazón de servicio. Porque todos necesitan ¿qué? Servir. Este es una norma, un principio que Jesús vino a establecer. Yo termino con esto y los dejo con esto. Lleguen a su casa, léanlo, reciban la palabra, vuelvan a escuchar. Si se enojaron ahí 2, 3 cosas, perdónenme a mí. Pero esto es el principio de Jesús. Y a mí me gusta hablar de muchas cosas, pero una de las cosas que nunca saco son los principios de Jesús. Siempre vamos a ir al Sermón del Monte, siempre vamos a ir al fundamento, siempre vamos a ir a los evangelios. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que vino a establecer este tiempo el Señor.